Permítame saludar al decano de Derecho de nuestra admirada Universidad Nacional, Facultad de Economía, de Economía de la Nacional. Profesor Jorge Armando Rodríguez, decano de Economía de la Nacional, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días para usted y los oyentes. Decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Decano Ciencias Económicas. Profesor, ¿cuál es el programa económico que le conviene a Colombia? ¿El de Petro o el de Hernández? Bueno, esa decisión sí se la dejo a los electores, pero yo podría dar elementos de juicio sobre cómo decidir. En primer lugar, me parece que en la primera vuelta los programas económicos que debieron haber jugado un papel central no lo jugaron un papel secundario. Por ejemplo, yo hago esta pregunta: ¿cuántas personas han leído el programa económico de los dos candidatos y sobre todo el del candidato Rodolfo Hernández? Yo creo que es un programa relativamente desconocido, o sea que hay que empezar a mirar si los programas responden a las necesidades, si son viables, si tocan los temas relevantes para Colombia. Pero le puedo decir que son, a pesar de que son relativamente desconocidos, sobre todo el de Rodolfo Hernández, hay grandes diferencias entre ellos. Yo he estado mirando los dos y les cuento que el del candidato Petro, digamos, la situación de Colombia, ¿cuál es? Hay que ver cuál es la situación de Colombia. Viene de una pandemia, situación de alto desempleo, inflación. Colombia ha tenido carencias de provisión de bienes colectivos y en esa situación, alta pobreza, alta desigualdad, ¿qué tipo de propuestas ellos hacen? El de Gustavo Petro lo que ofrece es un Estado más intervencionista que ofrezca más bienes colectivos. Y en ese caso, digamos, habría que centrarse, mirar los programas, por ejemplo, el tema de los 500.000 pesos para adultos mayores, el tema de empleo mínimo garantizado. Ahí lo que hay que ver es la viabilidad financiera y, técnica de cada uno de esos programas. En el caso de Rodolfo Hernández es básicamente una propuesta de gobierno mínimo, incluso de achicamiento del Estado. A mí me preocupa en ese caso. El achicamiento tendría sentido cuando tiene un Estado excesivamente grande. Ese no es el caso de Colombia. Tiene un Estado chico, medido en términos de gasto público, en términos de impuestos, y en consecuencia uno se pregunta qué sentido tienen algunas de las propuestas que veo ahí, que además son bastante genéricas. Por ejemplo, disminuir el IVA del actual 19 al 10%. Suena bien, a la gente en principio diría, pagar menos impuestos, pero no, resulta que los impuestos se necesitan para la provisión de bienes y servicios colectivos, es decir, ya parte de un Estado chico y lo va a achicar más en una situación de carencia de bienes colectivos. La pandemia mostró que no tenemos un Estado, una institucionalidad capaz de responder a crisis socioeconómicas profundas, y en este caso, en lugar de fortalecer la capacidad del Estado para hacer su tarea, pues se estaría propendiendo por lo contrario. Las propuestas de Rodolfo Hernández son muy generales. Yo diría que este periodo se debería emplear para mirar más específicamente qué se está proponiendo, pero sí preocupa que siendo un tema tan central para la vida de los colombianos, pues reciba este tipo de tratamiento. Es 2-3 renglones sobre temas como, por ejemplo, la reforma pensional. En el caso de Gustavo Petro, los cuestionamientos han ido por el lado de qué tan viable es la financiación. Por ejemplo, la campaña de Sergio Fajardo observó que era excesivo, de demasiada financiación. Tal vez en ese caso lo que había que ver cuáles son los programas prioritarios y achicarlos para hacerlos más viables. En el caso de Rodolfo Hernández es que es muy general. Por ejemplo, el tema de las pensiones, que es tan central a Colombia. ¿Aló? Decano, hablemos del tema de impuestos. En materia tributaria, pues usted nos daba uno de esos, que es eliminar el impuesto de 4 por mil. Él también habla de reducir el IVA del 19% al 10%. Todo esto pues para no hacer una reforma tributaria. Dice él también que su estrategia pues es reducir el Estado precisamente para que no haya un impacto en los hogares colombianos tan directo. Pero reducir el IVA del 19% al 10% y eliminar el impuesto del 4 por mil, ¿eso es viable? Viable en el sentido de que se puede hacer, se puede aprobar, lo pueden aprobar. ¿Qué es conveniente? La respuesta para mí es claramente no.
En el caso del impuesto del 4 por mil, yo sí he sido partidario que ese impuesto se debe eliminar porque es antitécnico, es inequitativo con los empresarios, con los productores, pero hay que hacerlo de una manera que se busquen fuentes que sustituyan esos ingresos, porque Colombia tiene carencias de ingresos tributarios para financiar la provisión de bienes y servicios sociales de todo tipo. Entonces, infraestructura. Entonces, no sería, a mi juicio, adecuado plantear la eliminación si no se plantean al mismo tiempo con qué otras fuentes se van a sustituir. Es que quería que nos detuviéramos en eso. Si usted pone en paralelo los dos programas y particularmente ese componente económico, hay un candidato que eventualmente sí está proponiendo o poniendo sobre la mesa cómo se van a sustituir los impuestos que se dejan de cobrar, mientras que hay otro que deja eso en el aire. Sí, bueno, en el caso de Gustavo Petro, le voy a decir mi opinión profesional y personal, combinada las dos cosas. En el caso de Gustavo Petro está implícito en su programa una elevación de la carga tributaria significativa. A mi juicio, la orientación, la dirección de la propuesta es conveniente. Me parece que se le va la mano, es decir, plantear elevar la carga tributaria en 5% me parece poco realista. Si se compara con las reformas tributarias que ha habido históricamente, pues no sería, digamos, muy grande. Yo le daría, digamos, mantendría esto de la idea de elevar la carga tributaria, solo que le haría en forma más pausada y en menor grado. En el otro caso va en dirección completamente opuesta. Dice hay demasiada carga tributaria, toca reducirla. Entonces lo primero que hay que mirar es si es cierto eso de que hay demasiada carga tributaria. Para el conjunto de Colombia, no para contribuyentes individuales, eso es evidentemente falso. Porque la carga tributaria en Colombia a nivel del gobierno nacional es 14%, ni siquiera llega al 14%, que es uno de los más bajos de la OECD y uno de los más bajos digamos, comparado con el promedio de América Latina, está por debajo de ese nivel. Entonces, ¿cómo va a financiar usted a responder con las múltiples necesidades que tiene Colombia, que las tiene? Ahora, no se trata de armar o construir un estado confiscatorio que deja a la gente sin plata, a los empresarios les reste los incentivos para invertir, pero tampoco creer que sin los recursos se va a poder hacer las tareas que cumple el Estado. Entonces, claro, la gente tiene claros dos caminos, ambos me parece que son criticables en varias cosas, pero tienen caminos muy diferentes. Sí, pero usted decía algo al principio que me parece importante. La gente no lee el programa, pero esa es la realidad. Y cada vez más las campañas se miden por emociones y son exitosas por emociones. Incluso ayer en el video que publicó el candidato Hernández hablaba de eso. Lo que hay que crear es emociones. Y ese es el tema. ¿Quién está creando las emociones necesarias para salir a votar? Porque no nadie, sería una exageración, pero mucha gente no lee el programa. Ve lo que le transmite el candidato y de eso depende su voto. Y muchas veces ese voto está condicionado incluso por el odio mayor. ¿Quién está creando las emociones hoy para salir a votar? Yo creo que ambos candidatos, por eso fueron exitosos, tocan emociones profundas de la población colombiana, solo que tocan diferentes tipos de emociones. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, toca emociones relacionadas con la equidad, con la igualdad, con la justicia, mientras que en el caso de Hernández toca más, por ejemplo, la eficiencia, la no corrupción, el tipo de como cierta ética del trabajo, por decirle, la defensa del empresario. Son diferentes. Tienen electorados que chocan, ¿no? Profesor, gracias por su tiempo y su interesante opinión. Ha sido usted muy amable desde la academia, desde la Facultad de Ciencias de la Economía en la Nacional. Feliz mañana. Bueno, muchísimas gracias a usted y a todos.